Dicen que los animales no tienen alma, pero lo que este hombre vivió te va a hacer cuestionar todo lo que creías. ¿Y si el verdadero milagro no fue que él salvara al caballo, sino que Dios usó al caballo para salvarlo a él? Una historia que comienza con desesperación y termina tocando lo más profundo del corazón. No te vayas, porque lo que estás a punto de ver puede cambiar tu forma de ver la fe, el dolor y el amor verdadero. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes donde el sol parece estar de malas, pegando duro, sin piedad, sobre los campos secos de San Jacinto. El viento apenas se movía y el silencio del rancho de Emilio solo era interrumpido por el sonido repetido de una pala chocando con la tierra seca. Emilio Herrera, un hombre de 38 años, piel morena clara, cejas pobladas, ojos café oscuro como la tierra después de la lluvia y barba descuidada que ya dejaba ver algunas canas, estaba agachado no muy lejos del viejo granero. Su camisa verde olivo estaba empapada de sudor y sus botas, llenas de polvo, le daban ese aire de hombre que ha trabajado más con las manos que con las palabras. Medía como 1,80, delgado pero fuerte, con esa fuerza que se forma más por necesidad que por gusto. Aquel día estaba limpiando unas ramas secas que habían caído con la tormenta de la semana pasada. Aunque ya no tenía animales, ni sembradíos, ni nadie que lo esperara, Emilio no dejaba de cuidar su terreno. Quizás porque ese pedazo de tierra era lo único que le quedaba del pasado, de su hija, de su antigua vida. «Una más y me meto», murmuró, refiriéndose al último montón de ramas, pero justo cuando se enderezó para descansar la espalda, un sonido extraño cortó el aire. Era como un lamento, no humano, pero tampoco animal común. Un quejido profundo, desesperado, como si la tierra misma estuviera llorando. Emilio se quedó inmóvil por un segundo, frunció el ceño, y entonces lo escuchó de nuevo. Un relincho, fuerte, quebrado, lleno de miedo. Dejó caer la pala sin pensarlo y empezó a correr. Sus botas golpeaban fuerte la tierra mientras se abría paso entre los arbustos hasta llegar al borde del río Tamalinda, un cauce ancho y traicionero donde los niños del pueblo tenían prohibido nadar. Cuando bajó por el camino inclinado y lleno de piedras sueltas, lo vio. Un caballo grande, de pelaje castaño oscuro. Estaba atrapado entre el lodo y las raíces expuestas de un árbol caído. El animal se movía con desesperación, chapoteando con las patas delanteras, mientras las traseras parecían hundirse más y más. Sus ojos estaban abiertos como platos, las venas marcadas en el cuello, y un relincho agudo le hizo a Emilio apretar los puños. Por un instante dudó. Tenía años sin tocar un caballo. ¿Y si lo pateaba? ¿Y si terminaba él también arrastrado por la corriente? Pero algo dentro de él, algo muy profundo, más fuerte que el miedo, le hizo dar el primer paso hacia el agua. «Tranquilo, tranquilo», dijo en voz baja, como si con esas palabras pudiera convencer también a su propio corazón que latía como tambor. El agua le llegó a las rodillas de inmediato, helada y oscura. Se tambaleó al avanzar y casi cae, pero logró agarrarse de unas ramas. El caballo lo miraba, no como un animal salvaje, sino como un ser vivo pidiendo ayuda, como si entendiera que Emilio era su única esperanza. «Aguanta, viejo, ya voy». No era un hombre religioso, pero en ese momento, mientras se acercaba paso a paso entre el barro y las piedras, sintió como si Dios le estuviera observando desde el cielo, poniendo a prueba su alma, y sin entender por qué, Emilio no quería fallarle. El lodo se metía por dentro de las botas de Emilio mientras avanzaba con dificultad entre ramas rotas, piedras sueltas y raíces resbalosas. El río Tamalinda no era profundo todo el año, pero justo en aquel trecho la corriente tenía fama de traicionera, y ese día el agua se movía con una fuerza que parecía enojada, como si no quisiera soltar a su presa.
El caballo relinchaba más fuerte, pataleando con desespero. Su pata delantera derecha estaba enredada entre unas raíces gruesas que nacían del árbol caído y se hundían en el agua turbia. Cada vez que el animal se movía, la raíz lo apretaba más, como si el propio río quisiera arrastrarlo hacia lo más hondo. Emilio apretó los dientes. Sentía el corazón en la garganta, pero no iba a parar ahora. Dio 2 pasos más. El agua ya le llegaba al pecho y estiró el brazo. «Shh, tranquilo, mijo. Ya casi», susurró con voz firme pero suave. El caballo lo miró de frente. Sus ojos estaban desorbitados, pero en el fondo había algo más. Una súplica, un ruego casi humano. Emilio sintió un escalofrío que no venía del agua helada, sino de ese instante sagrado en que 2 almas se reconocen sin haber cruzado palabra. Se agarró de una rama con una mano y con la otra tocó el cuello del caballo. Su piel estaba empapada, temblando, y al contacto, el animal soltó un relincho ronco que hizo eco por todo el valle. «No te me vayas, ¿me oyes? Tú no te me vas a morir aquí», gritó Emilio con voz quebrada. Estiró ambas manos y con todo el cuerpo temblando, agarró las patas delanteras del caballo con fuerza. El animal pateó por reflejo, casi lo derruba. Emilio resbaló, cayó de rodillas dentro del agua, pero no soltó. No lo soltó. En ese momento no era un hombre salvando a un animal. Era un hombre luchando contra todo lo que la vida le había quitado. La rabia, la tristeza, la culpa, el silencio, todo lo empujó para sacar a esa criatura de la muerte. «Vamos, ayúdame, por lo que más quieras», gritó otra vez con voz desgarrada. Y fue entonces que ocurrió, como si el cielo hubiera respirado. La corriente bajó la intensidad de golpe, las ramas cedieron, la raíz se quebró y el caballo cayó de lado hacia el lodo, jadeando pero vivo. Emilio cayó también, de espaldas, tragando agua, respirando entrecortado. Miró hacia el cielo, que en ese instante se abrió entre nubes espesas y un rayo de sol cálido iluminó justo donde estaban. No dijo nada, solo dejó que las lágrimas se mezclaran con el agua del río. No sabía cómo, ni por qué, pero en ese momento sintió que Dios le había escuchado. Y por primera vez en muchos años no se sentía solo. Las ramas crujieron cuando el cuerpo del caballo cayó sobre la orilla húmeda, resbalando entre el lodo y las piedras. Emilio se levantó como pudo, empapado, con las manos cubiertas de barro y sangre. Su respiración era tan agitada que le dolían los pulmones, pero ni siquiera lo notó. Solo veía al caballo tirado frente a él, jadeando, vivo. «Respira, respira, por favor», murmuró mientras se arrodillaba junto a él. El caballo temblaba, su pecho subía y bajaba con dificultad, y sus patas aún se movían como si su cuerpo no terminara de entender que el peligro había pasado. Emilio, sin pensar, se quitó la camisa mojada y la puso sobre una de las heridas más profundas que tenía el animal en el costado. Era un corte largo, con bordes hinchados, viejo, mal curado, tal vez causado por algún maltrato. Emilio tragó saliva y sus ojos se llenaron de rabia y tristeza al mismo tiempo. El silencio que siguió fue espeso. Solo el sonido del río, ahora más tranquilo, y el zumbido de algunos insectos que empezaban a salir componen la escena. Pero entonces pasó algo que Emilio jamás olvidaría. El caballo alzó la cabeza con esfuerzo y colocó suavemente su hocico sobre el pecho de Emilio. No fue un movimiento brusco, fue tierno, humano, como un gracias, como un lo lograste, como un no me dejes. Y en ese instante el corazón de Emilio, ese que llevaba años roto, seco, endurecido por la pérdida, comenzó a latir distinto. Cerró los ojos y no supo si era el dolor en sus brazos, el cansancio o el peso de todo lo que había guardado en silencio desde la muerte de su hija. Pero rompió en llanto, un llanto silencioso, apretado, que le sacudía el pecho. «No sé quién eres, ni por qué llegaste justo aquí, pero tú no llegaste por casualidad, ¿verdad?», le dijo en voz baja, con los dedos acariciando la frente húmeda del caballo. Y aunque el caballo no podía hablar, sus ojos decían todo.
porque había algo en su mirada que parecía haber vivido abandono, soledad, miedo. Igual que él, el cielo, mientras tanto, se había despejado casi por completo. Un rayo de sol dorado caía directo sobre ellos, como si el mismo Dios hubiera abierto una ventana desde lo alto para mirar esa escena. Fue entonces que Emilio levantó la vista y murmuró: «¿Fuiste tú, Señor? ¿Fuiste tú quien lo trajo?». No hubo respuesta, solo un suspiro de viento leve, cálido, que le revolvió el cabello mojado. Pero en su pecho sintió una certeza que no necesitaba palabras. Había sido un acto de fe, uno que no estaba planeado, uno que había nacido del alma. Y a veces solo eso basta para que los milagros comiencen. El aire olía a tierra mojada, a ramas partidas, a algo puro, como si el río Tamalinda hubiera soltado un suspiro después de todo lo que acababa de pasar. Emilio, todavía de rodillas junto al caballo, no decía nada, no hacía falta. El silencio entre ellos era más fuerte que cualquier palabra. El caballo, empapado, cubierto de lodo, respiraba con esfuerzo. Su pecho subía y bajaba como si el mundo le pesara encima, pero aún así no apartaba la vista de Emilio. Lo miraba con una intensidad que lo dejó sin aliento. Eran esos ojos, ojos grandes, oscuros, con un brillo húmedo y profundo, como si escondieran años de dolor, de miedo, pero también una chispa de esperanza. Una esperanza tan parecida a la que Emilio había perdido hacía tanto tiempo. Se quedaron ahí un buen rato, él sentado sobre una piedra medio sumergida, el caballo tumbado, agotado, pero con el hocico apoyado cerca de su pierna. Parecían dos sobrevivientes de la misma guerra, aunque nunca se hubieran visto antes. «¿Qué te hicieron, viejo?», susurró Emilio mientras deslizaba los dedos por la piel manchada del animal. Notó algo bajo el lodo seco de la espalda. Se agachó con cuidado, frotó con los dedos y ahí lo vio. Una marca en forma de herradura, como un hierro caliente que alguna vez le quemó la piel. Era vieja, pero seguía ahí, una cicatriz, como las que él también cargaba, solo que por dentro. Ese instante, aunque nadie lo notara, fue el inicio de un pacto entre ellos. Un acuerdo que no se dijo en voz alta, pero que se selló en lo más profundo del alma. «No sé de dónde vienes, ni qué tormentas has vivido, pero si te quedas, te prometo que nunca más estarás solo». El caballo cerró los ojos por un segundo, como si entendiera, como si aceptara. Fue en ese momento, ahí junto al río, que Emilio decidió llevarlo a casa. No sabía cómo lo haría, ni si el animal lograría caminar, pero algo dentro de él le decía que ese caballo no era un simple animal perdido, era una señal, una nueva oportunidad. Y sin darse cuenta, mientras buscaba ramas secas para improvisar una cuerda y ayudarlo a levantarse, Emilio sintió algo en su pecho que hacía años no sentía: paz, una paz suave, frágil, pero real, como la que se siente después de haber llorado todo lo que se tenía guardado, como cuando entiendes que no estás tan solo como pensabas, como cuando dos miradas se encuentran y se reconocen, aunque una de ellas venga de un caballo. El amanecer en San Jacinto traía ese tipo de luz dorada que se cuela entre los árboles y pinta todo de esperanza. El canto de los gallos ya había pasado, y el aire aún guardaba un frescor suave, como si el día respirara despacito antes de empezar de verdad. Emilio, con los brazos adoloridos y los pies vendados, salió de su casa con una taza de café en la mano. Llevaba una camiseta vieja, rota en el hombro, y el cabello aún mojado por el agua del pozo. Sus ojos tenían ojeras, pero también una calma distinta. Al otro lado del patio, junto al viejo corral que llevaba años abandonado, el caballo lo esperaba, de pie, apoyando más su peso en las patas delanteras, pero firme. El lodo ya se había secado en su pelaje castaño y ahora dejaba ver aún más cicatrices. Emilio le había limpiado como pudo la noche anterior, usando trapos viejos y agua con sal. Lo había bautizado con un solo suspiro: Milagro. «Buenos días, Milagro», dijo en voz baja,
acercándose con una sonrisa ladeada. ¿Listo para desayunar? El caballo movió una oreja, giró la cabeza lentamente y emitió un resoplido suave. Era como si ya se entendieran, como si llevasen toda la vida caminando juntos. Emilio colocó frente a él una cubeta con pasto fresco y algunos trozos de manzana que había encontrado en el fondo del refrigerador. Mientras lo observaba comer, algo dentro de él hizo clic. Miró alrededor. El establo medio caído, las maderas podridas, las herramientas oxidadas colgadas en la pared desde hacía quién sabe cuántos años. Todo ese espacio, abandonado desde que su hija había partido. Recordó la última vez que había estado ahí. Fue con Luciana, su niña. Tenía apenas 6 años cuando murió por una fiebre que llegó de golpe. Solían venir al establo para cepillar al viejo pony que tenían, leer cuentos en voz alta o inventar historias sobre caballos alados. Desde entonces, Emilio no había cruzado ese umbral, pero ese día, después de ver a Milagro comer, después de esa conexión silenciosa, se acercó. Empujó la puerta con fuerza, y aunque las bisagras chirriaron como si también lloraran, Emilio entró. «Hay mucho por hacer», murmuró casi para sí mismo, observando el polvo bailando con los rayos de sol. Sacó una pala, un martillo, y empezó por lo más sencillo: recoger los clavos del suelo, separar las maderas rotas, limpiar telarañas. No sabía carpintería, ni veterinaria, ni cómo se cuidaba a un caballo traumatizado, pero sí sabía una cosa: cuando el corazón quiere sanar, el cuerpo obedece. Pasaron horas. El sudor le corría por la espalda, las manos le ardían, pero no se detenía. A cada martillazo, algo dentro de él también se reparaba, y cuando por fin se sentó bajo el árbol frente al corral, con las manos cubiertas de tierra y aserrín, Milagro se le acercó despacio, bajó la cabeza y la apoyó sobre su hombro. Ahí se quedaron, el hombre roto, el caballo rescatado, 2 sobrevivientes, y por primera vez en mucho tiempo un nuevo propósito nacía entre ellos. El cielo de San Jacinto amaneció gris, con nubes espesas que parecían cargar más que solo lluvia. En el ambiente se sentía algo raro, un peso como cuando el viento deja de moverse y hasta los perros callan. Emilio se levantó temprano, como siempre, pero esa mañana algo dentro de él le zumbaba el pecho, como una advertencia que no sabía explicar. Milagro, como ya era costumbre, lo esperaba junto al establo. El caballo lucía mejor, las heridas habían empezado a cerrar, y aunque seguía flaco, su mirada ya no era la de un alma perdida. Era la de alguien que había vuelto a creer. Emilio le dio una palmada suave en el cuello y sonrió, pero esa paz duró poco. Pasando las 10 de la mañana, el sonido de un motor viejo rompió el silencio del rancho. Un carro polvoriento, color vino oxidado, se acercó levantando tierra por el camino de piedras. Emilio entrecerró los ojos, dejando la asada a un lado. Del carro bajó un hombre alto, corpulento, con botas nuevas, cinturón ancho de hebilla dorada y un sombrero de ala ancha que escondía parte de su rostro. «¿Tú eres Emilio Herrera?», preguntó el forastero sin saludar. «Sí, ¿y usted?». El hombre se quitó los lentes oscuros, tenía los ojos fríos, como quien ya no distingue el valor de una vida. «Vengo por lo que es mío», dijo seco, señalando con la barbilla hacia el establo. «Ese caballo que tienes me pertenece». Emilio se quedó de piedra. Su mandíbula se tensó y dio un paso al frente. «Ese caballo llegó a mí medio muerto. Lo saqué del río con mis propias manos. Estaba herido, desnutrido y con marcas que no se le hacen a un ser vivo que se quiere». El hombre no se inmutó, caminó unos pasos más, como si no hubiera escuchado. «Se llama Trueno. Se escapó hace días de mi rancho. Tiene mi marca en la piel», dijo mientras sacaba del bolsillo una fotografía vieja donde aparecía el mismo caballo, pero más robusto, amarrado con una cuerda al cuello. «¿Y también tiene fotos de cómo lo dejó casi morir?», soltó Emilio, esta vez con voz firme, encarándolo. El ambiente se cargó de tensión. Las hojas de los árboles crujían sin viento.
y hasta las gallinas del corral parecían estar en silencio. Milagro, desde la entrada del establo, observaba todo, sin moverse. Su cuerpo se tensó. «Mire, señor», dijo Emilio con el corazón golpeándole el pecho, «no sé quién es usted ni qué nombre tiene en su rancho, pero ese caballo ya no es suyo. Él eligió quedarse y yo también elegí protegerlo». El hombre apretó los labios. Por un segundo, pareció que iba a soltar un grito o tal vez una amenaza, pero se giró hacia su carro, abrió la puerta y dijo sin mirar atrás: «Esto no se va a quedar así. Nos volveremos a ver». Y arrancó, dejando una nube de polvo en el aire. Emilio no se movió hasta que el sonido del motor se perdió entre los cerros. Luego soltó un suspiro largo, casi como un lamento, y caminó hacia Milagro. Le puso la mano sobre la frente y le habló bajito: «No te preocupes, no voy a dejar que nadie te lastime otra vez». Esa promesa no era solo para el caballo, era para él mismo, porque cuando el pasado regresa golpeando la puerta, uno tiene que decidir de qué lado está su alma. Esa noche, San Jacinto se envolvió en un silencio espeso, como si el pueblo entero contuviera la respiración. El cielo, nublado desde la tarde, se había fechado por completo. Eso se escutaba o croar dos sapos o estalar distante de algún gallo quebrado. Emilio no logró dormir. Se giraba en la cama como si el colchón quemara. Una y otra vez revivía el rostro de ese hombre, su voz arrogante, la manera en que llamó al caballo Trueno, como si fuera un objeto más en su colección. Y peor aún, la amenaza que dejó en el aire. A las 3 de la madrugada, Emilio se levantó sin hacer ruido. Se puso la camisa que estaba colgada detrás de la puerta y salió con paso firme hacia la capilla del pueblo. Caminó por las calles vacías con la mirada baja, cruzando la plaza de los sauces, onde só os postes bellos y os lampións tremendo parecían observar. La capilla estaba cerrada, pero él conocía bien a Padre Nicolás, el único que nunca lo había juzgado por sus silencios. Dio la vuelta por la parte trasera y golpeó la puerta de madera con 3 toques suaves. «¿Quién es?», se oyó del otro lado, con voz dormida. «Soy yo, padre, Emilio». Unos segundos después, el cerrojo se movió y apareció el cura, un hombre de 70 años, bajo, con la cara llena de arrugas sabias y una túnica que parecía más una manta que otra cosa. «Hijito, ¿qué haces aquí a estas horas? Necesito hablar con Dios, pero no sé cómo hacerlo solo». El padre lo miró en silencio, luego abrió más la puerta. «Pasa». Entraron a la capilla, pequeña, cálida, iluminada solo por una vela que aún resistía encendida frente al altar. Emilio se sentó en el último banco. El padre también. No hubo oraciones, no hubo formalidades, solo 2 hombres sentados, compartiendo un silencio que decía mucho más. «Padre», dijo Emilio al fin, con la voz quebrada, «ese caballo, no sé qué significa, pero cambió algo en mí. Me hizo sentir que no estoy tan perdido, que todavía puedo hacer algo bueno, pero ahora quieren quitármelo. Y no sé si debo pelear, no sé si tengo derecho». El padre Nicolás lo miró largo rato, luego respiró hondo. «Emilio, cuando Dios pone algo en tu camino, no es para que lo devuelvas al dolor de donde vino. A veces, lo que nos llega herido es lo que nos salva también a nosotros». Emilio bajó la mirada. Se le hizo un nudo en la garganta. «¿Y si me equivoco? ¿Y si solo estoy aferrándome porque no quiero estar solo?». El padre se acercó y le puso una mano en el hombro. «Entonces pelea por eso también, porque el amor, hijo, el amor de verdad, no es egoísta, es valiente, y tú estás empezando a serlo». Afuera, el viento empezó a soplar con más fuerza, moviendo las hojas secas que se habían acumulado en la entrada. Emilio alzó los ojos hacia la cruz del altar y por primera vez en muchos años no sintió culpa ni miedo al mirar al cielo. Sintió fuerza, sintió propósito, sintió que, aunque el mundo no le diera la razón, su corazón estaba en el camino correcto. Esa madrugada,
Emilio no salió con una respuesta, salió con fe, y eso era mucho más poderoso. El sol apenas había salido cuando Emilio, con los ojos hinchados por no dormir, se puso la misma camisa de ayer, se peinó con la mano y salió rumbo al salón comunal de San Jacinto. Sabía que esa mañana sería distinta. El murmullo en las calles, los vecinos asomados en las ventanas, el rumor que ya había volado más rápido que el viento. El dueño del caballo volvió, y esta vez no viene solo. Milagro estaba inquieto. Desde temprano relinchaba sin parar, caminando en círculos dentro del corral, como si sintiera que algo malo se acercaba. Emilio lo abrazó antes de salir. «No tengas miedo, compañero. Hoy vamos a hablar con la verdad». La plaza estaba llena. Viejos, niños, madres con bebés cargados, todos se reunían frente al salón donde el delegado Cruz, un hombre recto de bigote grueso y sombrero blanco, organizaba la entrada de los presentes. Y ahí estaba él, de nuevo, don Ernesto Montalvo, el hombre del rancho Las Cumbres, con su mirada altiva y su postura de quien está acostumbrado a mandar. A su lado, un abogado de saco negro y una carpeta llena de papeles. Más atrás, 3 hombres de su rancho, cruzados de brazos, como si esperaran una orden. Cuando Emilio entró, el silencio fue absoluto. Todos lo miraron, algunos con respeto, otros con incertidumbre, pero nadie lo interrumpió cuando pidió la palabra. Subió al pequeño estrado improvisado, respiró hondo y miró al pueblo. Su voz, al principio temblorosa, fue tomando fuerza con cada palabra. «No vengo a buscar pelea, vengo a decir la verdad. Ese caballo que está en mi terreno no fue robado ni fue escondido. Lo saqué del río, moribundo, cubierto de heridas. Estaba desnutrido, lleno de cicatrices y con miedo de los humanos. Y ahora me dicen que tengo que regresarlo como si fuera una silla vieja. No». Sacó de su bolsillo una bolsita de tela con algo dentro. Caminó hasta la mesa y vació el contenido. Pedazos de cuero con restos de sangre seca y una herradura oxidada. «Esto lo saqué de su cuerpo. ¿Eso es lo que hacen con los animales que dicen querer?». Un murmullo recorrió la sala. El delegado alzó la mano para pedir silencio. Don Ernesto se adelantó, molesto. «Ese caballo me pertenece. Tengo papeles, registro, marcas. Eso vale más que su discurso». «¿Y la vida no vale más?», dijo Emilio sin moverse. «¿Los papeles valen más que el alma de un ser vivo?». De entre el público se levantó una voz. «Yo vi al caballo cuando lo rescató. Estaba como muerto», dijo doña Clara, una mujer mayor que vivía cerca del río. «Y yo vi cómo lo curaba cada mañana, aunque ni sabía si iba a sobrevivir», agregó Tomás, el joven que ayudaba en la tienda del pueblo. Uno a uno, los vecinos comenzaron a hablar. Algunos tímidos, otros con coraje. La sala se llenó de verdades, de memorias, de testigos que no estaban en los papeles, pero sí en la vida real. El delegado, con rostro serio, pidió unos minutos para deliberar. Y cuando volvió, habló claro. «Este pueblo no es tierra de abuso ni de indiferencia. Si el caballo fue encontrado herido, abandonado y ha sido cuidado con respeto, no hay ley ni marca que obligue a regresarlo a quien le causó dolor. Ese animal encontró un nuevo hogar y así se queda». Don Ernesto apretó los dientes, tomó sus papeles y salió sin decir palabra. Cuando Emilio salió del salón, todo el pueblo lo esperaba afuera. Algunos lo aplaudieron, otros lo abrazaron, pero lo más fuerte fue cuando Milagro apareció troteando desde el fondo de la calle, libre, sin cuerda, sin nadie que lo empujara. Se detuvo frente a Emilio y apoyó su cabeza en su hombro, y en ese gesto, sin discursos ni firmas, se selló el juicio más puro de todos, el de la conciencia. Era temprano, pero el sol ya se colaba entre las ramas, con esa luz cálida que hace todo parecer más vivo. El viento traía olor a madera recién cortada, a tierra húmeda y a heno fresco. Las gallinas correteaban libres y a lo lejos se escuchaban risas de niños.
Donde antes había un establo viejo, olvidado y triste, ahora había un pequeño paraíso. Emilio había transformado su terreno en algo más que un refugio. Se había convertido en lo que la gente del pueblo ya empezaba a llamar con cariño el Rancho de los Milagros. Milagro trotaba por el campo con el brillo de quien ha sanado por dentro. Su pelaje castaño ya no mostraba heridas abiertas, y su mirada tenía esa chispa de nobleza que se gana a base de respeto. Detrás de él, otros 3 caballos más, todos rescatados, se acercaban poco a poco, aprendiendo a confiar otra vez. Todo comenzó con una conversación casual entre Emilio y los niños de la escuela del pueblo. ¿Y si venimos a verlo? ¿Podemos tocarlo?, le había preguntado un niño, con los ojos bien abiertos. «Claro que sí, mijo», dijo Emilio. «Pero tienen que prometerme que si entran aquí, es con el corazón abierto. Aquí no se grita, no se corre y no se pega. Aquí se escucha y se siente». Desde entonces, cada sábado, el rancho se llenaba de vida. Los pequeños venían con sus cuadernos de dibujo, con frutas, con preguntas. Las maestras traían pan y café, y los padres, que al principio solo observaban de lejos, empezaron a ayudar con madera, herramientas, pintura, hasta que cada rincón fue tomando forma. Una de las niñas, Carla, de 8 años, se acercó una tarde a Emilio con un dibujo en la mano. «¿Y este?», preguntó señalando al caballo de la hoja. «¿Es Milagro?». Emilio miró. El caballo tenía alas. «Sí», respondió con una sonrisa. «Es Milagro, por dentro». Ella rió y lo abrazó con fuerza. Y fue en ese abrazo donde Emilio entendió que ya no era el mismo hombre que lloraba solo frente al río. Ahora tenía propósito. Tenía manos que ayudaban, voces que lo nombraban y caballos que confiaban en él sin pedir nada a cambio. Un día, al terminar de alimentar a los animales, Emilio se quedó de pie mirando el atardecer. El cielo se pintaba de rosa y naranja y el viento traía un silencio bonito de esos que no pesan. Milagro se acercó y le rozó el hombro con el hocico. Emilio cerró los ojos por un momento y en su mente apareció la voz de su hija, Luciana, como un eco dulce. «Papá, ¿ya ves? Te dije que los milagros sí existen». Y sin decir nada, Emilio sonrió. Porque a veces los milagros no caen del cielo. A veces llegan sucios, asustados, con heridas. Pero cuando uno elige amar de verdad, todo, absolutamente todo, puede volver a florecer. La brisa de la tarde movía las ramas del gran mezquite junto al corral, haciendo que sus hojas susurraran como si contaran secretos del viento. El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas de San Jacinto, pintando el cielo de un naranja profundo, como si el día no quisiera irse del todo. Emilio, con el cabello ya salpicado de canas y arrugas que no le quitaban fuerza, sino que le daban historia al rostro, se sentó en su banco de madera favorito, el que había hecho con sus propias manos, al lado del establo. A su lado, como cada tarde desde hacía años, Milagro, también ya viejo, con el lomo encanecido y los ojos más lentos, pero igual de llenos de luz. El caballo se acostó junto a él, con un suspiro largo que pareció mezclarse con el del propio Emilio. No necesitaban palabras, solo estar. El rancho estaba en silencio. Ya no había niños corriendo, ni martillazos, ni risas al fondo. Solo el canto de los grillos comenzando a despertar y el crujir suave de la tierra al enfriarse. Emilio abrió una libreta gastada que siempre llevaba en el bolsillo trasero. Había escrito ahí muchas veces, pero esa noche, por alguna razón, sintió que era el momento de escribir la verdad más grande. Con letra temblorosa, escribió: «Yo pensaba que había salvado a un caballo, pero en realidad fue él quien salvó mi alma. Cuando ya no creía en nada, ni en mí mismo, cuando los días eran solo sombra, Dios me mandó una criatura herida, no para que la curara, sino para que sanáramos juntos». Cerró la libreta y la colocó sobre sus piernas. Respiró profundo, miró al cielo, que ya se llenaba de estrellas, y por primera vez en años sintió que no le debía nada a la vida, ni la vida a él.
Milagro, a su lado, emitió un sonido suave, casi como un suspiro. Emilio bajó la mano y la apoyó sobre el cuello del caballo. «Gracias, viejo, gracias por quedarte». Y fue ahí, en ese instante tan simple, tan lleno de verdad, que el corazón de Emilio se llenó por completo, no de orgullo ni de alivio, sino de gratitud. Porque a veces Dios no baja con truenos ni ángeles alados. A veces llega en forma de un caballo herido, de una segunda oportunidad, de una mirada que te dice: «Aún no estás solo, yo estoy aquí». Y cuando eso pasa, dos almas se tocan para siempre y el mundo cambia para bien. Gracias por llegar hasta aquí y abrir tu corazón a esta historia. Ahora dime, ¿tú también has sentido que Dios te habló de una forma inesperada? ¿Alguna vez un encuentro te cambió la vida por completo? Lo que Emilio vivió no fue casualidad, fue propósito. Y tal vez, justo ahora, Dios también esté poniendo algo o alguien en tu camino para despertarte, para sanarte, para recordarte que no estás solo. Cuéntame en los comentarios qué aprendiste hoy, a quién te gustaría salvar o quién crees que vino a salvarte a ti. Y si esta historia te tocó el alma, no te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita. Tenemos muchas más historias que inspiran, transforman y nos recuerdan que los milagros sí existen. Nos vemos en el próximo video.